Muchas gracias a todos los participantes eh, por su atención, por su participación hoy día. Eh, Tal como han anticipado, hoy día vamos a tocar un tema que es sensible, que seguramente nos toca a todos nosotros, tanto como empleadores, en algún caso como trabajadores, como asesores. Y en ese sentido, una pequeña, entre comillas, advertencia: no hay una definición o una salida regulada por estas normas para todo lo que está aconteciendo a raíz de la pandemia del COVID-19, la vamos a denominar pandemia, y por lo tanto este es un tema que requiere interpretación en todos los casos, requiere un análisis caso a caso y puntual para cada una de las situaciones que se van a ir planteando cuando se trate de un sindicato, cuando se trate de la relación laboral con un trabajador, con una empresa pública, una empresa privada. Hay muchas connotaciones que se pueden dar a raíz de esta pandemia que se está suscitando y que todos estamos viviendo y que seguramente no está lejos de terminar y que sus efectos no están lejos de solucionarse. Entonces, lo que yo pretendo en estas charlas que hemos ido dando sobre aspectos laborales en diferentes sedes es construir algunos criterios, identificar algunas herramientas que nos permitan hacia adelante dar soluciones creativas eventualmente sobre los efectos que puede tener la pandemia en las relaciones laborales. La agenda para el día de hoy, voy a avanzar un poquito, la agenda para nuestra charla en el día de hoy es un poco la justificación de por qué hemos elegido este tema, el contexto normativo, y esto es muy importante porque al día de hoy estamos enfrentados a esta pandemia y a los efectos en temas laborales que esta pandemia nos plantea, con un contexto y un sistema normativo laboral muy marcado desde el año 2006, lo vamos a analizar inmediatamente, y obviamente esto nos permite tener un relativo movimiento de cintura respecto a las cosas que podemos o no podemos hacer desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la interpretación literal de la norma laboral. Vamos a hablar un poco de la relación de la norma que ha sido emitida como reacción a esta pandemia y un poco también de la norma que ha sido emitida posteriormente, es decir, cómo el gobierno y cómo el Estado ha ido entendiendo y cómo ha ido paliando esta situación para los empleadores una vez que ha podido, de cierta manera, tener el control, si quieren, respecto de la misma. Y finalmente, un poco el impacto de la normativa emitida a raíz de esta pandemia, así como las últimas normas, incluso la que ha sido emitida el día de ayer, la resolución ministerial 229, que es muy importante para terminar de delinear lo que el gobierno, el enfoque que el gobierno le está dando a las relaciones laborales a raíz del COVID-19. Tal como mencionaba al inicio el licenciado, las preguntas seguramente van a estar plasmadas en un chat, las vamos a ir respondiendo seguramente a la finalización, y ya que estamos en una herramienta como es Zoom, probablemente podemos conversar a la finalización de la exposición. Un poco lo que yo planteo son las ideas y la interpretación que yo tengo de este contexto, así que lo podemos ir conversando a la finalización de esta exposición, que voy a tratar de que no sea muy aburrido. Ustedes saben que en el ámbito laboral y en el tema, sobre todo tributario, laboral, corporativo, a veces se hace árido con la explicación de las normas, pero vamos a tratar de que con los ejemplos esto pueda hacerse un poco más llevadero. Bien, ¿por qué hemos elegido este tema? Hay una circunstancia y un hecho que es innegable, que todos los días nos refrescan los noticiosos, las redes sociales, donde podemos ver el avance de la pandemia, el número de contagiados a diario en cada una de las ciudades, de los recuperados, lastimosamente también de los fallecidos. Y la idea es aplanar esa curva de contagios, y en ningún caso, por lo menos por ahora, hemos podido lograr que se aplane esa curva de contagios sin aplanar la actividad económica, como lo vemos al día de hoy. Justamente mientras estaba esperando el inicio de la conversación, estaba viendo el periódico El Deber y nos estamos dando cuenta de que eh, el haber roto esta cuarentena ya se ha vuelto un hecho innegable. Hay ciertos lugares en cada una de nuestras ciudades donde seguramente la necesidad económica ha hecho que tenga que pasarse por encima de esta cuarentena y de las restricciones que esta cuarentena ha generado, pero sin duda el objetivo ha sido aplanar la curva de contagios
y lastimosamente ese objetivo ha implicado también aplanar la actividad económica, lo que ha dañado la situación sin duda de los trabajadores y de los empleadores en el ámbito nacional. Las medidas tendientes a reducir este daño no pueden ser aún valoradas, es decir, estamos recién dentro de los primeros meses de la aplicación de estas medidas y por lo tanto no podemos decir a ciencia cierta si estas medidas que han sido tomadas, tanto desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista legislativo, administrativo, son medidas adecuadas. Estamos seguramente al inicio de lo que todos denominan y predicen que va a ser una crisis económica, pero a ciencia cierta y con objetividad no se puede medir si ha valido la pena aplanar primero la curva de contagios sin importar las consecuencias que ha tenido en la actividad económica, o tampoco podemos decir que las medidas que el gobierno ha ido adoptando, como por ejemplo la implementación de planes, la implementación de una serie de subsidios, van a ser realmente efectivos al momento de medir cómo ha encarado este gobierno la aplicación de estas normas en esta pandemia. Y finalmente, porque se han generado muchas consultas, seguramente ustedes como profesionales en el ámbito corporativo, como lo son todos los auditores, seguramente también han recibido algunas consultas respecto a la aplicación de medidas de hecho, si son estas medidas factibles, si se pueden implementar, para que sobre todo para que los trabajadores mantengan la mayor parte de sus ingresos o para que al menos puedan asegurar su continuidad laboral. Entonces, esta es un poco la causa, la motivación de elegir este tema. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es básicamente que tanto las medidas del gobierno, este tipo de escenarios donde estamos discutiendo las consecuencias de este tipo de medidas, tienden a proteger las fuentes laborales. Es decir, todos estamos inmersos para tratar de analizar cuáles son las mejores medidas, cuáles son las mejores prácticas para sobrellevar esta crisis y en la medida de lo posible tratar de evitar un daño colateral que en este caso sería afectar las fuentes laborales. Sin duda, creo que eso es lo que nos convoca a todos hoy día a este tipo de charlas, a este tipo de conversatorios, donde sobre todo estamos analizando cómo podemos proteger las fuentes laborales. Otro objetivo importante, evitar la destrucción, la eliminación, la interrupción de estos vínculos laborales valiosos. Estamos seguros, nos pasa a nosotros, seguramente les pasa a ustedes, esta crisis va a llegar seguramente en algún momento a afectar las relaciones laborales con nuestros trabajadores y en algún caso eso implica también destruir vínculos laborales valiosos que implican años de servicio, personal calificado y que efectivamente esto va a redundar hacia adelante en nuestra productividad, en nuestra eficiencia como prestadores de servicios, como profesionales dentro de una entidad o como parte de un esquema de trabajo. Evitar la quiebra de las empresas en tiempos normales, que son en tiempos normales y solventes. Sin duda, muchas personas, muchas empresas, muchos empleadores han empezado a ver al final de este camino la posibilidad de una quiebra, la posibilidad de una insolvencia, porque definitivamente estamos en una crisis que no tiene precedentes y por lo tanto esta es una opción sin duda que es muy real. Y finalmente buscar la mayor participación del Estado mediante las medidas efectivas. Creo que al principio, y esto lo vamos a ir viendo y seguramente ustedes tienen su opinión también al respecto, las medidas que el gobierno ha ido adoptando probablemente han sido un poco más reactivas y posteriormente han sido un poco más sesudas, pensando no solamente en uno de los elementos de la relación laboral, que es el trabajador, sino también en otro elemento importante dentro de la relación laboral, que es el empleador. Si no se protegía al empleador, tampoco se hubiera podido proteger adecuadamente al trabajador, pero sin embargo vamos a ver si estas medidas que ha ido aplicando el gobierno y que ha ido estableciendo y que seguramente hacia adelante van a venir también algunas otras adicionales, son suficientes para lograr proteger, consolidar esta relación que estamos viendo en el cuadrito, que es trabajador, empleador y Estado, que son los elementos fundamentales en una relación laboral. ¿Por qué es fundamental? Porque básicamente en materia laboral, esta es una de sus características. Cuando hablamos en materia laboral, los elementos, los sujetos de esta relación son principalmente el trabajador, el empleador, pero en materia laboral existe una característica adicional que es el involucramiento del Estado como un ente que precautela los derechos del trabajador. Y este es un elemento esencial en materia laboral. Y precisamente esto nos da un poco el pie para hablar de lo que les quiero hablar, sobre un poco el contexto normativo.
sin entrar en apreciaciones de carácter político, es decir, sin decir si lo que el anterior gobierno del presidente Evo Morales ha sido bueno o ha sido malo, no podemos negar que a partir del año 2006, específicamente del 1 de mayo del año 2006 hasta los últimos meses de la gestión del anterior gobierno, ha habido una marcada tendencia para generar un nuevo sistema o completar un sistema normativo laboral que tienda a proteger al trabajador. Esta ha sido la característica esencial y esta ha sido la inclinación en casi todas las normas que se han emitido a partir del año 2006 hasta el año 2019. Es decir, precautelar la seguridad del trabajador. Y ustedes también lo han debido sentir así, si eventualmente han tenido algún conflicto o alguna controversia en materia laboral y se han tenido que apersonar eventualmente ante el Ministerio de Trabajo y tener una audiencia de conciliación ante un inspector del trabajo o eventualmente en un proceso judicial, han podido advertir seguramente que la inclinación que en la mayoría de los casos siempre se precautelaba la relación laboral, siempre se precautelaban los derechos del trabajador por sobre los derechos o los requerimientos o pretensiones del empleador. Y esto ha sido, digamos, una tendencia natural desde el año 2006, no lo vamos a negar ni tampoco lo podemos ocultar, por eso es que yo me quiero levantar, salir un poco de este ámbito político, de tener que discutir si esto ha sido bueno o malo, pero objetivamente se ha habido una tendencia en que las normas han tenido sobre todo esa finalidad. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos para entender cuál es el contexto normativo que hoy día nos encuentra ante esta pandemia. ¿Por qué? Porque si bien nuestro sistema laboral es un sistema que tiene una larga tradición, es decir, tenemos una ley general del trabajo y un código de seguridad social y normativas en materia laboral que datan de hace más de 70 años y que al día de hoy siguen vigentes, es el gobierno que ha estado de turno le ha ido dando una tonalidad distinta a cada una de las normas. Por ejemplo, no podemos negar que en el año 1985, por ejemplo, en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la connotación que se le ha dado a la normativa laboral, más allá de que siempre tiende a ser protectiva para el trabajador, ha tenido también alguna connotación un poco más liberal, por ejemplo, con el decreto 21060, cuando ha dispuesto en uno de sus artículos específicamente la libre contratación y la libre posibilidad de desvincular a los trabajadores sin ningún tipo de causal. Lo mismo en el caso de los gobiernos de la década de los 70, etcétera. Pero en este gobierno la inclinación ha sido distinta, ha sido un poco profundizar los derechos de los trabajadores. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el decreto 28699 del 1 de mayo del año 2006, que es una norma, yo creo, fundamental dentro de nuestro derecho laboral porque define lo que se va a entender como relación laboral, estableciendo que existe relación laboral cuando existe subordinación, trabajo por cuenta ajena, dependencia y remuneración, establece los principios laborales que van a regir esta materia, establece el proceso de reincorporación, etc. Entonces es una norma fundamental porque establece una serie de elementos que si bien antes estaban reconocidos por el derecho laboral, pero no precisamente con una fuente normativa, por ejemplo, los principios antes de esta normativa no estaban recogidos en una norma positiva, no estaban recogidos en una ley, ni en un decreto supremo, ni en una resolución, si bien eran principios que estaban reconocidos por un juez, por quien aplicaba las normas laborales, no estaban recogidos en una norma específica. Sin embargo, lo que hace el decreto 28699 es los pone en blanco y negro, es decir, los reconoce desde el punto de vista normativo o de norma positiva y los eleva justamente a un rango de un decreto supremo y estos principios empiezan a tomar forma, ¿no? Y la mayoría de estos principios que están establecidos en el decreto 28699 son principios que son de hecho protectivos, recalcitrantemente protectivos para los trabajadores. Sin lugar a duda podemos ver, por ejemplo, el principio protector, en el que el Estado tiene la obligación de proteger al trabajador asalariado encima o por encima de los derechos o pretensiones del empleador, y uno de los elementos justamente de este decreto o de este principio, perdón, es justamente el principio del indubio pro operario, que establece que cuando existen dudas en la interpretación de una norma, la interpretación que se debe aplicar es la que más favorece al trabajador. Tenemos el principio de la continuidad de la relación, donde a la relación laboral se le tiene que dar la más larga duración por encima del fraude, por encima de cualquier otro elemento que pueda
poner en riesgo esta relación laboral, y este es un elemento muy importante para el análisis que vamos a hacer ahora. Es decir, cuando analicemos más adelante, y me adelanto un poquito, y veamos que una de las principales inquietudes de los empleadores hoy en día es, por ejemplo, si se puede suspender la relación laboral, en este caso desde el punto de vista normativo estrictamente y de la aplicación de estas normas de cumplimiento obligatorio, no se puede suspender la relación laboral. Primero porque no hay un instituto de suspensión de la relación laboral como existe, por ejemplo, en materia civil o en la materia de contratación con el Estado, donde se establece específicamente la posibilidad de suspender un contrato. En materia laboral no existe esa figura, no existe la posibilidad de suspender temporalmente el contrato, aún en casos de fuerza mayor, y es más, existe un principio que niega específicamente esa posibilidad y dice que a la relación laboral se le tiene que dar la más larga duración, imponiéndose al fraude, a la variación, a la infracción y a la arbitrariedad que pueda ocasionar se pueda ocasionar eventualmente en una relación laboral. Otro principio fundamental es el de la primacía de la realidad, que también es importante cuando en algún caso algún empleador, con el objetivo de evitarse costos y de evitarse los aportes y cotizaciones a las entidades gestoras de salud, lo que hace es suscribir contratos civiles. Entonces aplica o prima, si ustedes quieren, este principio que es el de la realidad, por el cual va a primar la realidad sobre la forma, o la sustancia sobre la forma en el tema de los contratos laborales. Entonces, es un decreto que establece con mucha contundencia y que entra para utilizar algún término coloquial, entra con bola a pie para decirnos, a partir de este decreto, este va a ser el lineamiento que tiene este gobierno con relación a la protección de los derechos del trabajador en materia laboral. Y así como este decreto hacia adelante, a partir del año 2006, el primero de enero del año 2006, se van emitiendo otros decretos, como por ejemplo el decreto 0012 de la inamovilidad, que establece que en el caso de los progenitores, sea padre o madre, estos tienen inamovilidad laboral a partir del nacimiento de su hijo y hasta por un año a partir del nacimiento, asegurándose el derecho a la fuente laboral de los progenitores, sea del padre o de la madre, ¿no? Así como con otros derechos. Tenemos el Decreto Supremo 1802, que dispuso la aplicación del segundo aguinaldo, y obviamente todos ya conocemos la historia del segundo aguinaldo y qué lo dispara, qué lo genera, qué gatilla este beneficio del segundo aguinaldo. Tenemos, por ejemplo, el decreto número 110, que establece la aplicación de beneficios sociales a partir de los 90 días. Antes de esta norma teníamos disposiciones normativas que establecían que los beneficios sociales se consolidaban y se constituían en un derecho recién a partir de los 5 años, conocido como el quinquenio, es decir, que una persona tenía que esperar 5 años para, al momento de desvincular la relación laboral, exigir el pago de la indemnización de un sueldo por año, pero a partir de este decreto número 110, ese plazo se reduce drásticamente de 5 años a 90 días, y es por eso que a partir de esta norma las personas tienen derecho perdón, al pago de los beneficios sociales a partir de los 90 días, ya sea que hay un retiro forzoso o una renuncia voluntaria por parte del trabajador. También tenemos el decreto 495, que es un decreto que complementa al decreto 28699 y que establece el procedimiento de reincorporación. Y aquí entra un elemento que es muy importante, porque tanto en el decreto 28699 como en el decreto 495 se establece que el trabajador tiene el derecho a la reincorporación cuando su desvinculación no se ha sucedido por una causal justificada de acuerdo con la Ley General del Trabajo. Y aquí empezamos a analizar un poquito cada una de estas normas, muchas veces, y específicamente lo relacionado a la causal justificada. La Ley General del Trabajo, en su artículo 16, establece cuáles son esas causales justificadas que permiten al empleador resolver o interrumpir la relación laboral, ¿no? Y vamos a verlas de forma específica porque este es un elemento importante para el análisis y para lo que está sucediendo hoy en día. El artículo 16 de la Ley General del Trabajo establece que no habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales y las enumera de forma limitativa, no enunciativa. ¿Qué quiere decir? Que no hay posibilidad de interpretar más extensivamente de lo que establece el artículo 16, sino que nos tenemos que limitar a la literalidad de esta norma para entender
cuándo tengo la posibilidad de desvincular a un trabajador con causal justificada. Inicial 1, o inciso A, perdón. Perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. Inciso B, revelación de secretos industriales. C, omisiones o imprudencias que afectan a la seguridad. El D, inasistencia injustificada que ha sido modificado posteriormente. El E, incumplimiento total o parcial del convenio. El F, obviamente, el retiro voluntario del trabajador. Y el G, robo o hurto por el trabajador. En este caso, el inciso F, que se refería al retiro voluntario, ha sido extraído de la norma porque se entiende que a partir del decreto 110, si una persona se retira voluntariamente, también tiene derecho al pago de los beneficios sociales. Pero no estamos apuntando a eso, estamos apuntando básicamente a que si ustedes leen cada una de estas causales, no van a encontrar en ningún caso la posibilidad o el hecho de poder disolver, discontinuar o romper la relación laboral en casos de fuerza mayor o hecho fortuito, o cuando tengamos un contexto como el que actualmente estamos viviendo, o cuando estemos en una situación de insolvencia tal que la empresa no pueda seguir pagando sueldos, o cuando la empresa se encuentre en una posible quiebra, o finalmente cuando la empresa ha decidido cerrar sus operaciones. Básicamente nos estamos encontrando con que hay una serie de artículos y el único que más o menos nos permite un poco tener cintura, para decirlo coloquialmente, y poder un poco ampliar el espectro de las causales mediante las cuales podemos despedir a los trabajadores es básicamente el inciso E, que establece incumplimiento total o parcial del convenio. Entonces, ¿qué pasaba hasta antes de la pandemia? Antes de la pandemia ya era bastante difícil resolver, terminar una relación laboral porque había que identificar una de estas causales. Había que, como normalmente decimos los abogados, subsumir un hecho a una de estas causales, es decir, tratar de adecuar una de las causales a uno de estos elementos. Y es por eso que muchas veces los abogados íbamos sugiriendo redacciones cada vez más largas y engorrosas en los contratos de trabajo para poder tener formas, eventualmente, de resolver contratos laborales. Por ejemplo, teníamos que poner incumplimiento total o parcial. Entonces sugeríamos, por ejemplo, que para que una persona pueda ser despedida por causa justificada, incorporemos en el contrato el tema del horario. Incorporemos en el contrato el tema de evaluaciones de rendimiento y una serie de elementos para que eventualmente podamos decirle al trabajador, mira, has llegado tarde 3 veces, te he mandado memorándums de incumplimiento y tengamos la justificación para decir en el Ministerio de Trabajo que nuestro trabajador ha incumplido el contrato de trabajo. O el bajo rendimiento, poníamos en el contrato o sugeríamos poner en el contrato, por ejemplo, evaluaciones anuales o periódicas, y estas evaluaciones tenían que realizarse, y si las evaluaciones continuamente decían que la persona no estaba rindiendo, podíamos interpretar y jalar un poco el contrato y decir, está incumpliendo el contrato porque el contrato establece que tu rendimiento tiene que ser óptimo, adecuado o de acuerdo con determinados parámetros. Entonces teníamos que jugar un poco, o como normalmente se dice, hacer un poco de carpintería legal para construir estas puertas para que eventualmente el empleador pueda salir o tener la opción de poder despedir a su trabajador. Y aquí hago un paréntesis importante. No es mi intención buscar la forma de desvincular a los trabajadores. Simplemente les quiero llevar al escenario de que hoy en día cada una de estas normas que han ido conformando nuestro sistema normativo laboral nos impiden o nos han atado de manos para tener una serie de soluciones que puedan beneficiar tanto a los empleadores como a los trabajadores, ¿no? Es por eso que estoy haciendo tanto hincapié en que está prohibido despedir, en que está prohibido, hay inamovilidad laboral, en que está prohibido rebajar sueldos, etcétera, como lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa o qué pasaba antes de la pandemia? Ahí cierro el paréntesis. ¿Qué pasaba antes de la pandemia cuando teníamos este tipo de problemas? Yo despedía al personal y si el personal eventualmente estaba de acuerdo o prefería sus beneficios sociales, perfecto, los recibía, iba al Ministerio de Trabajo, firmaba su finiquito y se terminaba la relación. Pero cuando no quería o no estaba de acuerdo con esta resolución unilateral del contrato, obviamente tenía la potestad de ir al Ministerio de Trabajo y aplicar el procedimiento de reincorporación y obviamente enunciaba que no se estaba cumpliendo ninguno de los elementos para el despido justificado. Es decir, el trabajador normalmente señalaba que no había justificación en su despido y esto se lo ponía a consideración de un inspector de trabajo, quien en una audiencia acercaba a las partes y definía finalmente, mediante un informe posterior,
si había justificación o no había justificación, y ahí es donde les menciono que hay un primer elemento donde seguramente todos se han encontrado siempre con que el inspector del trabajo, en la mayoría de los casos, y cuando efectivamente no había fundamento, establecía que había un despido injustificado y disponía de la reincorporación. Este fue un procedimiento bastante recurrente y que definitivamente sigue hoy en día. Tenemos otro decreto que también era muy importante, que es el decreto 3770. Este es un decreto de enero del año 2019 y establecía algo muy interesante. Ustedes saben que en materia laboral teníamos el instituto del despido indirecto. ¿Qué implica el despido indirecto? Implicaba que cuando se daba una condición menos beneficiosa al trabajador, por ejemplo, un salario menor, por ejemplo, un traslado de oficina, es decir, al empleado yo le decía, ya no vas a trabajar en la sucursal de La Paz, te tienes que ir a la sucursal de Oruro, obviamente lo estaba poniendo en una condición menos beneficiosa, no porque se trate de Oruro, sino porque tenía que moverse de ciudad, tenía que trasladarse, tenía que cambiarse de la ciudad donde mi empleador desarrollaba su fuente laboral, etcétera, etcétera. Entonces, específicamente este decreto establece lo siguiente. Este decreto dice, está prohibida la rebaja de sueldos como causal de despido indirecto. Entonces, cuando uno se pone a leer este decreto supremo, el 3770, es muy interesante y les recomiendo que lo puedan leer. Yo creo que se buscaba básicamente evitar una mala práctica de los empleadores, pero termina siendo o termina convirtiéndose en un decreto que sin quererlo modifica una ley. Y esto obviamente desde el punto de vista del principio de legalidad no debería ser posible, es decir, que un decreto modifique una ley que tiene una prelación superior. ¿Y por qué pasa esto? Inicialmente se establece que el decreto 37, inicialmente se establece en el decreto 3770 que está prohibida la rebaja de sueldos como causal de despido. ¿Qué pasaba? Los empleadores, en una mala fe o en una mala práctica, lo que hacían era buscar, y voy a volver al decreto, al artículo 16 de la Ley General del Trabajo, alguna causal para despedir a sus trabajadores. Como eventualmente no encontraban una causal, es decir, probablemente se encontraban con un trabajador que nunca había cometido perjuicios materiales, no había revelado secretos, no había cometido omisiones, no había incumplido su trabajo, no había una causal para despedirlo. Entonces, ¿qué hacían estos empleadores? Les rebajaban el sueldo. Si quieren, entre comillas, vamos a decir, para hostigar al trabajador y decirle, no te quiero aquí, te estoy rebajando el sueldo, te estoy poniendo en una condición menos beneficiosa, renuncia. Entonces, obviamente, la norma reacciona, el legislador reacciona, en este caso a través de un decreto supremo, el órgano ejecutivo, y dice, ojo, los empleadores no pueden abusar de su posición y reducir el sueldo para generar un despido indirecto. Y hasta ahí es perfecto, porque es una norma que está regulando una condición indebida de los empleadores que mal utilizaban la figura de la rebaja de sueldos para hostigar o para forzar un despido. Pero este decreto se da un vuelco además y establece que está prohibido rebajar sueldos y que cuando se rebaja el sueldo, el empleado tiene la posibilidad de acudir al procedimiento de reincorporación, al igual que un despido, ir al Ministerio de Trabajo y decirle, señores, me están reduciendo el sueldo, me quieren despedir y por lo tanto pido que me reincorporen. ¿Qué hacía el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo hacía una tarea muy sencilla. Decía, ¿te han reducido el sueldo? Sí. Vamos a ver si hay causal justificada. ¿Has cometido perjuicios, revelación, omisiones, inasistencia, incumplimientos o robos? No, ninguno. Solamente me han rebajado el sueldo. Perfecto, entonces reincorporación. Es decir, utilizaban el procedimiento de la reincorporación, que estaba pensado para el despido, para calificar una rebaja de sueldos. Entonces, obviamente, siempre que el trabajador iba al Ministerio de Trabajo a pedir reincorporación por rebaja de sueldos, el ministerio siempre le iba a dar la razón, porque lo que estaba haciendo el empleador en todo caso era rebajarle el sueldo. Ahora, ¿qué pasa? En algunos casos, la empresa necesita rebajar sueldos. Probablemente no necesite despedirlo al trabajador, pero eventualmente la realidad económica de una empresa puede ser que necesite rebajar sueldos para poder seguir subsistiendo, para poder mantener la fuente laboral de los otros trabajadores. No necesariamente quiere despedirlo, quiere simplemente adecuarlo o modificarle el sueldo, como está sucediendo hoy en los temas de la pandemia. Muchos empleadores necesitan bajar el sueldo. ¿Para qué? Para precautelar las fuentes laborales. Si antes vendía 100 por día y hoy día estoy vendiendo 5 por día, no tengo otra opción que rebajar el sueldo, pero mi objetivo inicial probablemente puede ser
mantener las fuentes laborales. Pero a raíz de esta norma, lo que tenemos al día de hoy es que no puedo rebajar sueldos porque la norma entiende que si rebajo sueldos estoy despidiendo a la persona y si la estoy despidiendo injustificadamente, mi trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo a pedir una reincorporación y siempre el ministerio le va a dar la razón, ¿no? Entonces es otra norma, al igual que el 28699, que la 012, que la 495, etcétera, etcétera, que nos impide rebajar sueldos, que nos impide tomar una serie de medidas o reaccionar ante una pandemia como la que estamos viendo al día de hoy. Otro elemento importante está contenido en la sentencia constitucional número 009-2017. ¿Qué es esta sentencia constitucional, la 009-2017? La tengo acá. Alguien, porque esto viene a raíz de una interposición de un recurso de inconstitucionalidad, entiende que a raíz del decreto 28699, que son específicamente en la parte de los despidos sin justificación, entiende nuevamente que hay empleadores que están otra vez mal utilizando una figura para poder despedir a su gente. ¿Qué pasaba? Volvemos al 28699, que es, como se estarán dando cuenta, un decreto fundamental para el derecho laboral. Como el decreto 28699 nos limita la posibilidad de poder despedir al personal, excepto cuando hay causales justificadas, que ya las hemos leído y ya las conocemos y sabemos cuáles son, muchos empleadores mal utilizaban el artículo 12 de la Ley General del Trabajo que decía el preaviso. Entonces, ¿qué dice esta norma? ¿O qué decía esta norma? Esta norma, el decreto, el artículo 12 de la Ley General del Trabajo, establecía básicamente dos cosas, y lo tengo acá para poder compartirlo con ustedes. Lo que establecía este decreto básicamente decía, primero, cuáles eran las formas mediante las cuales se podía pactar un contrato de trabajo. Te decía, el trabajo se puede contratar por tiempo indefinido, tiempo, obviamente, por realización de obra y plazo fijo. Y la segunda parte de este artículo 12 de la Ley General del Trabajo establecía que cuando se va a resolver un contrato, el empleador está en la obligación de dar un preaviso de por lo menos 90 días a sus empleados o de 30 días en el caso de trabajadores, obviamente de obreros, ¿no es cierto? Y establecía este procedimiento. ¿Qué decía la norma? Básicamente la norma estaba estableciendo un procedimiento para la desvinculación. No estaba estableciendo una causal de desvinculación. Es decir, el artículo 12 te decía, si vas a despedir a alguien, tienes que darle un preaviso de 90 días. Y si vas a despedir a un obrero, un aviso por lo menos de 30 días. El preaviso no es una causal de despido, es un procedimiento de despido que debía cumplir el empleador y que en caso de que no lo cumpla, estaba sometido a una sanción o a una multa que nosotros la conocemos como desahucio, que es el pago de 3 salarios por haber interrumpido intempestivamente la relación laboral. Entonces, para evitarme el desahucio, yo como empleador tenía que dar un preaviso de 90 días o de 30 días, dependiendo si era empleado o trabajador. Pero si se dan cuenta, no es una causal. Pero alguien piensa y dice, hay empleadores que están utilizando el preaviso como causal de despido. Es decir, si yo quiero despedir a un trabajador y no hay causal, le doy el preaviso. Pero el trabajador igual tenía la opción y el derecho de ir al Ministerio de Trabajo y decirle al ministerio, me están dando un preaviso y me quieren despedir sin causal justificada. Lo único que tenía que hacer el Ministerio de Trabajo era verificar si ese despido con preaviso tenía causal justificada o no. Y si no tenía causal justificada, lo único que tenía que hacer el Ministerio de Trabajo era decirle al empleador, señor, lo va a reincorporar, o mejor ni piense despedirlo porque no hay causal justificada. Pero el Tribunal Constitucional del año 2017 entiende erróneamente esta petición y entiende que el preaviso era una causal de despido. Y peor aún, lo que hace el Tribunal Constitucional es declarar inconstitucional el artículo 12 de la Ley General del Trabajo y por lo tanto, primero, deja sin efecto las formas de contrato que incluían el tiempo indefinido, los contratos por obra o el contrato a plazo fijo, y en segundo lugar, deja sin efecto el preaviso. Entonces, ¿qué pasa al día de hoy? Cuando un empleador tiene que despedir a un trabajador, lo tiene que hacer definitivamente de manera intempestiva, porque ya no hay preaviso, por lo menos no en nuestra legislación. Si eventualmente y consensualmente lo hago como empleado y él lo acepta, ese es otro tema. Pero desde el punto de vista normativo, el empleador
tiene que desvincular o tiene que romper la relación de forma intempestiva y ya tiene que prever, o como dicen ustedes los auditores, tiene que provisionar ya el pago de ese desahucio, porque es lo que aplica la norma, es lo que establece la norma, ya que ya no existe el preaviso en nuestra legislación laboral. Adicionalmente a esto, a partir del año 2006 y cada año, más o menos el 1 de mayo, siempre teníamos un decreto supremo emitido por el gobierno que establecía el incremento salarial tanto al salario básico como al salario mínimo nacional, que repercutía obviamente en lo que nosotros conocemos como el bono de antigüedad. Entonces, si se dan cuenta, este es un poco el marco normativo con el que convivimos y el que tenemos al día de hoy. Eventualmente, es mi palabra preferida hoy día, pero eventualmente si venía otro gobierno posterior al de Evo Morales y tenía otra visión distinta, podía ir dejando sin efecto estos decretos supremos o los podía profundizar dependiendo la corriente o la visión que le dé al derecho laboral. Pero la pandemia nos ha encontrado con cada una de estas normas vigentes y obviamente son normas de cumplimiento obligatorio y de orden público. Es decir, que nadie puede decir, yo no las voy a cumplir porque hoy día estamos en una pandemia o yo no las voy a cumplir porque hoy día no tengo posibilidad de cumplir. Son normas de cumplimiento obligatorio y de orden público. Bien, entonces, con todo este conjunto normativo, hoy nos encontramos en esta crisis y en esta situación de la pandemia. Y en esta pandemia, el gobierno inicialmente reacciona con una serie de medidas, sobre todo, primero, medidas reactivas para, si quieren, ver cómo se puede encarar, cómo el sector laboral puede encarar esta situación de la pandemia. Vamos a ir no necesariamente en orden cronológico, pero tal vez sin de importancia, viendo cuáles son estas normas que primero le permiten reaccionar al gobierno o mediante las cuales ha reaccionado el gobierno. Teníamos el decreto 4200, ahí tienen la fecha, en el cual se suspendía las actividades desde el 26 de marzo, inicialmente hasta el 15 de abril, excepto para las empresas y personas dedicadas a la producción de alimentos, provisión de insumos para los alimentos, elaboración de productos de higiene, medicamentos, etcétera, y que les permitía desarrollar a este tipo de empresas y les garantizaba el funcionamiento porque obviamente a su vez cada una de estas empresas garantizaba la cadena productiva de abastecimiento para el país. Pero le ponía como condición tanto a las empresas de producción a la elaboración de productos de higiene como a la producción de alimentos, proporcionar los medios de transporte y las autorizaciones correspondientes para el desplazamiento de su personal. Entonces, obviamente, como ustedes han debido advertir, supermercados, empresas de productoras de alimentos, de medicamentos, etcétera, han continuado con el desarrollo o con un funcionamiento, vamos a llamarlo semi-normal. Muchas de estas empresas han tenido que adecuar sus horarios de trabajo. En muchos casos, la jornada laboral también se ha visto afectada porque muchas empresas han tenido que reducir su jornada laboral o han tenido que adecuarla. Y en algunos casos, esto también va a generar hacia adelante, no podemos predecirlo o preverlo, pero hacia adelante probablemente van a generar algún tipo de conflictos. Me explico. En algunos casos, los horarios de producción ya no son de 8 horas, sino son de 6 horas, porque han tenido que adecuarse ya sea a los temas de transporte o de restricciones de movilización, pero han seguido o han mantenido pagando la misma remuneración por una jornada menor de trabajo. ¿Y qué podría implicar esto? Que el día que estas personas vuelvan a trabajar 8 horas, eventualmente podrían reclamar un incremento, un bono o la adecuación de su forma de remuneración, porque si bien estaban percibiendo un salario por el mismo salario por un menor número de horas, hoy día al incrementarse la jornada laboral o al restituirse en todo caso a 8 horas, eventualmente pueden exigir el pago justamente del salario con el incremento que ellos pretendan. También puede generar una serie de distorsiones, porque en algunos casos las empresas, sobre todo del área fabril o industrial, estaban acostumbradas a disgregar, por ejemplo, el bono de producción o el bono de transporte. Y hoy en día, además, las empresas están corriendo con el pago o con el costo del transporte de estos empleados, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, las empresas no han podido revertir esto, es decir, no le han podido decir al trabajador, te voy a volver a quitar tu bono de transporte porque con ese dinero tengo que pagar
al minibús o al micro que te transporta. ¿Por qué? Porque el bono de transporte ya estaba consolidado como una parte de la remuneración y obviamente el quitarle el bono de transporte para pagar efectivamente el transporte, en muchos casos puede ser considerado como una reducción salarial o como una condición menos beneficiosa para el trabajador y por lo tanto esto también puede generar un poco de distorsiones en lo que es la relación laboral. El decreto 4199 amplía la cuarentena o establece la cuarentena hasta el 4 de abril, que fue la primera disposición que lo estableció. El decreto 4198 estableció el diferimiento del pago del IUE y otras medidas paliativas. El decreto 4196 del 17 de marzo establece que ante la emergencia sanitaria los empleadores dotarán de material higiénico apropiado y suficiente para adoptar los protocolos de limpieza necesarios y que obviamente le delega al Ministerio de Trabajo la regulación de licencias especiales, sobre todo para las empresas que se dedican a la provisión de alimentos o a la cadena de medicamentos, de provisión de medicamentos, ¿no? Hay una resolución que es muy importante y la normativa que ha salido el día de ayer, que es la resolución 229 del 2020 del Ministerio de Trabajo, vuelve a traer a colación esta resolución biministerial del Ministerio de Trabajo, que es la 01-2020, que establecía las acciones en el ámbito laboral. ¿Y qué acciones específicamente establecía esta resolución biministerial? Primero, que las empresas que iban a seguir en producción, básicamente las de alimentos, medicamentos y todas aquellas que proveen eh, la cadena de asistencia a los alimentos o medicamentos, estaban obligados a dotar productos desinfectantes, antibacteriales, así como de difundir e implementar medidas de higiene, medidas de bioseguridad, difundir material de promoción sobre el COVID-19, gestionar mecanismos de atención pronta, como por ejemplo se ha dado en el caso del sector de la construcción, donde por ejemplo uno de los mecanismos de atención pronta es que las empresas en construcción tienen que tener una sala de aislamiento, es decir, si uno de sus trabajadores presenta algún síntoma del COVID-19, fiebre, dolores, etcétera, etcétera, tiene que tener una sala de aislamiento hasta que se le pueda efectuar un examen y en la medida que se determine si esta persona tiene o no el virus, tiene que estar en esta sala de aislamiento y después recién a una sala de aislamiento prevista por cada uno de los servicios de salud departamentales. Tienen que otorgar permisos excepcionales en casos sospechosos, tenían que establecer y confirmar cuando un caso de COVID-19, esta persona tenía que tener una baja médica y obviamente seguir gozando de los salarios y prestaciones en salud, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta resolución es una de las primeras resoluciones, si quieren, de reacción, pero bastante técnica respecto a lo que era la relación laboral y las obligaciones que tenían los empleadores, sobre todo aquellos que seguían prestando servicios como son salud, alimentos, etcétera, ¿no? La resolución ministerial del Ministerio de Trabajo, la 189, establecía la reducción de la jornada laboral a 5 horas, así como la autorización de funcionamiento fuera de horario general o generaba la obligación de brindar transporte personal, y este es de 18 de marzo, y aquí también ya genera una especie, alguna distorsión respecto a lo que era la jornada laboral. Ahora, cuando veamos la nueva resolución del Ministerio de Trabajo, la que ha salido el día de ayer, vuelve a establecer una jornada laboral. Y ahí nuevamente se plantea la pregunta, como hay una reducción de la jornada laboral, implícitamente como empleador, ¿puedo adecuar el salario a esa nueva jornada laboral? ¿O estamos hablando de que una jornada laboral implica, en este caso, eh, la disposición de un determinado lapso de tiempo en el cual el trabajador está a disposición de su empleador y por lo tanto la remuneración no tiene que afectarse? Entonces es un elemento más que nos tenemos que plantear y que lo vamos a ver más adelante. Había otras resoluciones de la Administración de Pensiones que establecía la suspensión de plazos dentro de los procedimientos administrativos. Esto es un poco más administrativa, es una norma que para el caso de conciliaciones, para el caso de trámites administrativos en curso, procedimientos administrativos de revocatorio jerárquicos, está todavía suspendiendo los plazos dentro de determinados procesos, ¿no? Comunicados, han habido sin fin de comunicados que suspendían actividades, tanto AFPs, cajas, etcétera. Comunicados por parte también de la APS, de las AFPs, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, el jueves 30 de abril, se emite un paquete de normas importantes también en tema laboral y de seguridad social, que los vamos a ver a continuación, que son básicamente el decreto 4214, que amplía el plazo de la cuarentena inicialmente hasta el 30 de abril, sabemos que después se ha vuelto a ampliar, el decreto supremo 4215, que crea el bono universal y amplía el alcance del bono familia,
el decreto 4216. Y aquí ya viene una norma que yo, digamos, la consideraría como una norma ya no de reacción del gobierno, sino ya dentro de la implementación de medidas paliativas que el gobierno establece para, ya no los trabajadores necesariamente, sino en este caso para fortalecer el sector empleador. Porque me imagino que se dan cuenta, o se han dado cuenta en su momento, que también el hecho de fortalecer, de apoyar al sector patronal, a los empleadores, de cierta manera también garantizaba un poco las fuentes laborales o a los trabajadores, ¿no? Entonces, se establece primero el programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que consiste en el otorgamiento básicamente de un crédito de 5 años. Es un crédito concesional, es decir, que tiene mejores condiciones que cualquier crédito de una entidad financiera, más allá de que las entidades financieras van a administrar este programa. Entonces, el primero es un programa básicamente que tiene por objetivo de inyectar capital a las empresas, seguramente para que después de esta pandemia tengan un fondo con el cual puedan seguir invirtiendo un capital para seguir produciendo y en algún caso probablemente utilicen este capital para invertir en aquellas medidas de bioseguridad que son necesarias para poder operar posteriormente a la pandemia, ¿no? O en el tiempo de la pandemia, en el levantamiento de la cuarentena total a la cuarentena dinámica. Entonces, obviamente, están obligados a proveer una serie de material de bioseguridad e implementación de políticas y no son costos menores que tienen que considerar los empleados. Entonces, probablemente este programa sirve un poco para paliar justamente el cumplimiento de esa normativa. Y la segunda parte es la creación del plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral, que son créditos a través del sistema financiero, también concesionales, que equivalen hasta 2 salarios mínimos nacionales por trabajador por mes. Es decir, que si yo tengo 5 trabajadores eventualmente en mi planilla, podría prestarme 2 salarios mínimos nacionales por mi trabajador por mes, por 2 meses, ¿no? Entonces, obviamente, el objetivo de esta norma era proveer de fondos a los empleadores para que puedan cumplir de cierta manera o parcialmente con la obligación del pago de salarios y enseguida vamos a ver por qué estamos hablando de esta obligación. Pero a raíz de este decreto de 4216, la primera pregunta que se planteaban los empleadores es, el gobierno me está dando un programa, un plan de apoyo al empleo donde me dice que me puede financiar 2 salarios mínimos por 2 meses por trabajador y esto implicaría que si yo cumplo con, obviamente, obtener ese crédito y trasladar ese crédito en favor de los trabajadores, estoy cumpliendo con mi obligación del salario. Es decir, por más de que un trabajador perciba un salario de 4.000 bolivianos, pero yo le estoy dando 2 salarios mínimos o le estoy pagando un salario mínimo por mes durante 2 meses, estoy cumpliendo con esa obligación de conformar el pago del salario. Entonces es un elemento que también se ha puesto sobre la mesa porque ustedes saben que en este tipo de crisis se plantean este tipo de dudas, aunque puede ser muy obvio y alguien diga, no, lo que te está dando el gobierno simplemente es hasta este monto para que tú puedas completar o terminar de pagar los salarios que correspondan. Pero de todas maneras eran algunas inquietudes que tienen todavía los empleadores eventualmente, ¿no? Posteriormente tenemos el decreto 4217 que dispone la contratación de un seguro para los profesionales trabajadores en salud, es decir, si les está otorgando un beneficio adicional. Y uno de los decretos más importantes porque nos contextualiza, si quieren, ya sea en este caso por una emergencia, pero al final nos ha contextualizado un poco en lo que es el teletrabajo y ya la han considerado como una modalidad dentro de lo que es la prestación de los servicios remunerada, es decir, cuando estamos hablando de cuáles son las relaciones laborales y justamente volvemos un poco al decreto 28699 que nos decía una relación laboral se da cuando existe dependencia, subordinación, trabajo por cuenta ajena, etcétera. Hoy día además tenemos que incrementar, también puede entenderse que el teletrabajo es parte de una relación laboral. O como dice el mismo decreto, también parte de lo que es una prestación de servicios. ¿Por qué? Porque cuando se ha proyectado esta norma, se entiende siempre que se tiene que regular tanto la relación laboral estrictamente como la relación o la prestación de servicios que entendemos, o seguramente también entiende el Ejecutivo, que muchas veces está camuflada en un contrato civil y que obviamente hay que darle esta misma connotación de teletrabajo, ¿no? Y se establecen una serie de obligaciones tanto para los empleadores como para los trabajadores, dentro de las cuales obviamente una de las más importantes es que el empleador tiene que proveer el software, el hardware y en algún caso hasta la conectividad para poder implementar el teletrabajo.
¿Y por qué se da esta norma? Básicamente porque ante esta emergencia, muchas formas de trabajo, sobre todo aquellas en las que se puede seguir prestando este servicio desde la casa a través de los mecanismos tecnológicos o las tecnologías de información que se llaman justamente podían haber sido susceptibles de, otra vez, de mala interpretación por parte de los empleadores y decir, a ver, tú no estás trabajando realmente 8 horas, no estás a mi disposición dentro de una jornada laboral, no estaban claras las obligaciones que tenía cada una de las partes, etcétera. Entonces, lo que dice esta norma es, en la medida que sea posible implementar el trabajo, por ejemplo, cuando no es posible, cuando se trata, no sé, de un trabajador o de un obrero manual, o de un trabajador obrero de la construcción, efectivamente no va a poder darse el teletrabajo, pero por ejemplo en el caso de empresas de auditoría, de servicios, banca, etcétera, etcétera, el teletrabajo se puede implementar. Y lo que quería esta norma es someter también a ese tipo de relaciones dentro del ámbito de aplicación. Es decir, en esos casos, en los casos en los que trabaje desde su casa, aún desde su casa se está dando uno de los elementos de la relación laboral, que es justamente la subordinación. Igual tú como empleador le dices qué tiene que hacer, igual como empleador tiene un jefe, está dentro de una estructura laboral, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, está garantizando que las personas que trabajan bajo esta modalidad puedan acceder a los mismos derechos y beneficios que la norma establece para una relación laboral común o como una relación que teníamos antes de esta pandemia. Entonces, ese es básicamente uno de los objetivos del decreto supremo. Si quieren, no hay manera de que se pueda, digamos, regular a mayor profundidad, menos en un contexto como el nuestro, donde es difícil, si quieren, establecer otro tipo de elementos técnicos, como por ejemplo herramientas de trabajo, eh, modelos de seguimiento, de revisión, carga de horas, time summaries, etc. Entonces, básicamente la norma se limita un poco a regular cuáles son las obligaciones del trabajador, del empleador, con relación al software, hardware, uso de la información, seguridad de la información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas son un poco las normas. Casi nos ha tomado una hora para ver cuál es nuestro contexto normativo, para contar qué ha pasado desde el 2006 hasta antes de la pandemia y qué ha pasado después de la pandemia. Si ustedes se dan cuenta, nos hemos situado en un contexto en el que vivíamos en un país y vivimos en un país donde la mayoría de las normas son bastante protectivas a los trabajadores. Vuelvo a recalcarles, esto no es ni bueno ni malo, es simplemente un poco, viéndolo objetivamente, el sistema normativo al que hay que adecuarse. Es como en el caso de impuestos. Tenemos una ley 843 y decretos supremos que reglamentan. Nadie puede decir si es bueno el IVA o malo el IVA, simplemente hay que cumplirlo, porque obviamente es una potestad del Estado regular estos elementos. Lo mismo sucede en el ámbito laboral. Tenemos todas estas normas y hay que cumplirlas, pero en este contexto en el que está sucediendo un hecho que no tiene precedentes, un hecho en el que nos está haciendo reaccionar a nosotros como empleadores, como trabajadores, como Estado, como órganos legislativos, etcétera, generando normas ante un hecho que no tenía precedentes, no tiene parangón alguno anterior. Entonces, obviamente hay que plantearse o replantearse un poco cómo van a ser o cómo son las relaciones laborales, cómo son las relaciones con la administración tributaria, cómo son las relaciones, por ejemplo, en el ámbito judicial o en el ámbito profesional a partir, de este hecho que es la pandemia. Si bien tenemos normas, hay muchos elementos que van a establecer o van a generar nuevas formas de relacionarse que incluso desde el punto de vista del sistema financiero tienen que replantearse nuevamente. Yo estoy seguro que estos hechos que estamos viviendo hoy día van a generar la necesidad de suscribir muchas adendas, negociaciones entre las partes, porque se tienen que replantear las cosas, porque nada es igual a lo que teníamos antes y nada va a volver a ser como estábamos anteriormente desde el punto de vista financiero, laboral, de relaciones jurídicas, etcétera. Entonces, yo creo que los principales o los ganadores dentro de esta pandemia van a ser los que tengan la capacidad de negociar, los que tengan la capacidad de perder algo para poder negociar y conseguir algo a cambio, etcétera. Y la materia laboral no va a ser ajena a esto. ¿Y qué pasa en materia laboral? Uno de los primeros golpes que reciben los empleadores fue lo siguiente. En la disposición adicional tercera del decreto 4199, que fueron dentro de las primeras normas que establecen las medidas reactivas del gobierno ante la pandemia, se establece lo siguiente.
Dice, durante la vigencia de la cuarentena total, los servidores públicos, trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector público y privado en el territorio nacional tendrán derecho al pago de sus salarios. El gobierno, yo una vez más, abstrayéndome de cualquier tema político, yo creo que en su momento el gobierno pensó que no era bueno ponerse en contra a toda la masa laboral o de trabajadores y que era preferible ponerse en contra al conjunto de empleadores o de fuentes laborales, porque dice, señores, no pueden rebajar un peso sus salarios y además tienen que garantizar el pago de los salarios en esta pandemia, en uno de los primeros decretos. Pero habría que situarse en ese momento en la condición de un empleador, sobre todo de una pyme o de una microempresa que genera, que obtiene sus recursos para cubrir sus costos con la venta del día a día. ¿Cómo podía garantizar el pago de salarios? Es decir, ¿cómo podía adherirse o cumplir una norma donde una norma le decía garantizar el pago de salarios durante la pandemia? Si el Estado no estaba pudiendo, y obviamente no digo el Estado boliviano, ningún Estado en el mundo podía garantizar el ingreso o la generación de recursos. Es más, te estaban impidiendo mediante una norma de orden público a seguir prestando tus servicios, a seguir desarrollando tu actividad económica. Pero esta norma se lanza de esta forma. Y obviamente ya después vienen las medidas paliativas, el gobierno dice, bueno, te voy a ayudar a pagar los sueldos, te voy a ayudar a generar un crédito para que puedas tener inyección de capital, etcétera, etcétera. Pero esta fue una primera medida o una primera reacción, ¿no? Entonces, yo creo que como debe estar sucediendo en todo el mundo, los gobiernos están empezando a adecuar cada una de sus normas a la realidad. Hay visiones de cómo continuar con esto y justamente creo que uno de los elementos más importantes se ha dado también ayer. Digamos, otra norma que marca un hito importante es la resolución ministerial 229 de 2020, que ha salido el día de ayer, ha sido publicada el día de ayer por el Ministerio de Trabajo, donde vamos a ver cuáles son los elementos más importantes de esta norma. Primero, se habla de una posible modificación de la cuarentena total, ¿no? Estableciendo una serie de riesgos, el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo moderado, ya lo había anunciado la presidenta la anterior semana, pero ya desde el punto de vista laboral, el ministerio dice, en el caso del riesgo alto, se mantiene la suspensión de actividades. En el caso del riesgo medio, las actividades pueden desarrollarse de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Es decir, nos está dando 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 horas laborales. Y otra vez, seguramente a raíz de esto, van a empezar a surgir una serie de consultas. Es decir, si estoy trabajando 6 horas, ya no las 8 horas que la Ley General del Trabajo establece, y por lo tanto mi remuneración estaba relacionada con la jornada laboral, hoy en día que tengo una jornada reducida de 6 horas, no por mi decisión unilateral como empleador, sino por una disposición de orden público y de cumplimiento obligatorio, ¿puedo reducir el salario? Habrá que plantearse el tema. Y en el caso del riesgo moderado, sucede lo mismo. Bueno, ahí ya tenemos 8 horas, ¿no? Porque dice de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 16, son las 8 horas. Pero, nuevamente, ¿quién corre con los costos de transporte? Esto tiene una afectación con el tema de tener la obligación de que proveer alimento, no proveer alimento en esos horarios, etcétera. ¿Por qué? Porque por ahora nada va a ser normal, nada va a ser como conocíamos anteriormente con relación a las jornadas de trabajo. Pero ahí están las jornadas. Enseguida vamos a ver un poquito, no se preocupen, vamos a ver un poco, no solamente les estoy contando lo que está pasando, sino vamos a ver un poco cuáles son las inquietudes y algunas recomendaciones que hay hacia adelante. Otro de los elementos importantes de esta misma resolución está relacionada con los protocolos de bioseguridad y medidas preventivas. Esta norma establece que los empleadores deben otorgar a los trabajadores los materiales que garanticen su salud y se hayan contenidos en la resolución biministerial 1-2020 que habíamos visto anteriormente. Y que además deben realizar un relevamiento de las personas mayores de 65 años, de mujeres embarazadas y personal con patología de base, que son las personas de riesgo alto, quienes se van a beneficiar de una licencia especial remunerada, que entendemos va a ser una licencia que va a seguir los mismos, si quieren, el mismo procedimiento de una enfermedad, me imagino, laboral, es decir, que hasta cierto periodo va a seguir cubriendo el empleador
Posteriormente, seguramente, al ser una licencia que la acredite la Caja Nacional o el ente gestor de salud que corresponda, parcialmente el salario va a ser asumido por la Caja Nacional de Salud. Me imagino que debería funcionar de esa manera, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta norma ya nos está diciendo que hay personas de riesgo alto que tienen que gozar de esta licencia especial remunerada. Bono de transporte. Dice, es importante señalar que el numeral sexto del inciso C del artículo segundo de la resolución 229-2020 hace referencia al costo del transporte de los trabajadores, el mismo que es impuesto como obligación al empleador. Es decir, que si son empresas, empleadores, quienes se encuentran obligados a asumir dicho costo. Es decir, si yo quiero trabajar, si vamos a entrar dentro del riesgo medio y tengo esas 6 horas para trabajar, yo como empleador tengo que asumir el costo de los trabajadores que quiero que se movilicen, que se transporten y que se movilicen obviamente a la fuente laboral. Pero esta misma disposición en su segundo párrafo establece que en el marco de ese principio de igualdad, y aquí es importante porque está haciendo referencia a un principio de igualdad. ¿Por qué les he hecho tanto énfasis en todo lo que pasaba desde el 2006 hasta la fecha? Porque definitivamente no había igualdad. Y esta igualdad en materia laboral no es mala. Como les he dicho, la visión en ese momento fue, no vamos a poner en igualdad de condiciones al empleador y al trabajador. El trabajador tiene que estar en un nivel superior porque el trabajador está desprotegido y es responsabilidad del Estado proteger al trabajador respecto del empleador. Pero en este caso la norma ya se fundamenta en una visión totalmente distinta. Dice, no, 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 acá hay igualdad. Y como hay igualdad, en el caso de que los empleadores paguen un bono de transporte, pueden utilizar ese... Denme un segundito, por favor. Perdón. Los empleadores pueden utilizar el bono de transporte para cubrir el costo de movilización de sus trabajadores. Y esto es fundamental y esto es importante, porque esto seguramente, eventualmente, por algún trabajador también puede ser reclamado porque el trabajador puede decir, oiga, yo me puedo movilizar a través de mi bicicleta, a pie y puedo llegar a mi fuente laboral, ¿no? Porque acá la norma no está distinguiendo, ¿no? Dice, en el caso de que los trabajadores puedan llegar por su propia cuenta, igual tienen que recibir el beneficio del bono de transporte. Lo que está diciendo de forma general, como lo es cualquier norma que se redacta con carácter de generalidad, dice, los empleadores pueden utilizar el bono de transporte para cubrir los costos del transporte. Entonces, hay muchas empresas, sobre todo industriales, fabriles, que tienen el bono de transporte como una columna separada en la planilla y podrían utilizar el monto del bono de transporte para pagar efectivamente el transporte. Pero ojo acá, y es muy importante que nos pongamos un poco la mano al pecho, tenemos que evitar que los empleadores utilicen ese bono y que ese bono lo utilicen para llevarlo a su bolsillo y que, no sé, provean un servicio de transporte que no es adecuado, que no cumple con las medidas de bioseguridad, que pretendan, aún después de esta crisis, desconocer ya el pago de ese bono de transporte, consolidarlo como un gasto de la empresa, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que estas son normas de emergencia y que tienen por objeto y que tienen una vigencia dentro de lo que dure esta situación. Y lo que está permitiendo esta resolución es algo fundamental, es algo que tampoco tiene precedente. Está diciendo, tomen una parte de la remuneración, porque no se olviden que el artículo 2 del decreto 28699 establece que incluso los bonos son parte de la remuneración. Entonces, esta norma está permitiendo que tomemos una parte de esa remuneración, que se denomina bono de transporte, y que el empleador tiene la potestad de utilizar ese monto de dinero del total de la planilla para pagar los costos de transporte de su personal. Obviamente eso también puede tener sus connotaciones legales desde el punto de vista laboral. Yo como trabajador puedo decir, me están poniendo en una condición menos beneficiosa porque yo vivo al lado de la empresa o porque yo me voy a proveer mi propio transporte, pero se me está reduciendo el sueldo. Y enseguida vamos a ver un poco cómo se pueden o cómo se van a ir resolviendo estas controversias, pero estoy levantando por ahora los posibles elementos de conflicto, ¿no? Este era un punto importante. Otro elemento importante está el tema, es con relación a la compensación de vacaciones, y esto también es importante, si se dan cuenta, está haciendo cambios profundos en nuestra normativa laboral y lo está haciendo a través de una resolución ministerial que hoy día nos estamos dando cuenta que está cambiando grandes aspectos de nuestra normativa. ¿Qué dice esta parte de la resolución? Dice,
En el artículo 15 de esta resolución se señala que en caso de ser inviable la modalidad de trabajo, es decir, una persona que hace supervisión de obra y no puede hacer teletrabajo porque tiene que estar en la obra. Entonces, al no haber teletrabajo y que no existan vacaciones acumuladas, dice, los trabajadores o servidores públicos del sector y las entidades públicas gozarán de licencia especial remunerada. Eso no es tan importante porque simplemente está garantizando el pago de salarios a todos. Lo importante es que esta norma, lo que nos está diciendo, si la leemos en contrario sensu, lo que está diciendo es que se puede compensar vacaciones en el caso de que las personas no puedan asistir a sus fuentes de trabajo y no se pueda aplicar el teletrabajo. Qué importante esta norma. Porque una de las principales preguntas que nos hacían cuando se daba el tema de la pandemia y del COVID es, oiga, señor, ¿puedo compensar vacaciones? Si mis trabajadores están en su casa, me mandan un mail al día, un correo al día, yo no sé si están las 8 horas trabajando, les compensaré vacaciones. ¿Y qué decía la norma? Que las vacaciones no se pueden compensar en dinero, ¿no? Que nadie puede obligar a otra persona a tomar sus vacaciones. Pero esta norma me está diciendo, sí, si no puede haber teletrabajo, si no puede prestar su teletrabajo y no tiene vacaciones, le tienes que pagar. Ergo, si tiene vacaciones, le puedo compensar, ¿no? Entonces ya se está dando un poco de luces, de cierta manera, algo de razonabilidad para poner de cierta manera en igualdad de condiciones a los trabajadores respecto de sus empleados. Esto es fundamental. Bien, entonces hemos llegado un poco al punto en el que nos tenemos que plantear, y que seguramente ustedes tienen planteadas también muchas preguntas o que en su momento se han planteado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque tengo 100 trabajadores, tengo 10, tengo 20, 50. Las empresas son diferentes en todos los casos. Les puedo decir que los voy a despedir, les puedo decir que suspendo el contrato, les puedo decir que no tengo plata para pagarles, les puedo compensar vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de preguntas que se han ido dando a lo largo de esta cuarentena, ¿no? Reducir jornadas de trabajo, reducir turnos de trabajo, entre otras similares. ¿Cuál era nuestra respuesta? ¿Cuál era mi respuesta en cada una de estas cuestiones planteadas? No se puede. ¿Puedo reducir sueldos? No puedes. Hay un decreto que te prohíbe reducir sueldos y si reduces sueldos te pueden pedir reincorporación. ¿Puedo reducir jornada de trabajo? No, porque reducir la jornada de trabajo es establecer una condición menos beneficiosa y hay un principio que te prohíbe darles condiciones menos beneficiosas. ¿Puedo suspender el contrato? No, porque hay un principio que establece que la relación laboral tiene que tener la más larga duración. ¿Puedo dar vacaciones a todos? No, porque no puedes tomar vacaciones, no puedes establecer vacaciones de forma unilateral. ¿Puedo dar licencias sin goce de haberes? No, porque es una condición, etcétera, y no, y no. Y ahora sabemos por qué no. Porque hay todo un conjunto normativo que antes de la pandemia nos prohíbe, nos limita, nos condiciona a no hacer ningún acto que beneficie, o perdón, que establezca una condición menos beneficiosa para nuestros trabajadores. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? ¿O qué están haciendo las empresas? Porque en su momento ya han tenido que tomar una decisión, ¿no? Y aquí entra un poco un elemento que creo que hasta el día de hoy ha funcionado en todos los casos que hemos asesorado, pero absolutamente en todos los casos. Todos como empleadores y todos como trabajadores, como jueces laborales, como entidades administrativas, seguramente en su momento como inspectores del trabajo, todos estamos conscientes de una situación y todos la estamos viviendo y todos la estamos sufriendo. Creo que el hecho de la pandemia es una circunstancia que no puede ser negada por nadie y no va a ser negada por nadie hacia adelante. Y que ha tenido consecuencias nefastas para todos, va a ser un hecho que nadie lo puede negar. Cuando les digo que en ningún caso, en mi experiencia, en estos meses que hemos estado asesorando empresas, hemos tenido el rechazo por parte de los trabajadores. Probablemente exista, pero por ahora no. En todos los casos se ha podido llegar a acuerdos con los trabajadores. Ustedes me dirán, hay un artículo en la Constitución que te dice que tus derechos laborales son irrenunciables e imprescriptibles, y lo son. Pero en esta circunstancia, lo único que nosotros podemos recomendar es lleguen a acuerdos con sus trabajadores. Si quieren darles vacación, lleguen a acuerdo con sus trabajadores. Quieren reducir sueldos, lleguen a un acuerdo con sus trabajadores. Quieren suspender el contrato,
traten de suscribir un acuerdo con sus trabajadores. Quieren reducir la jornada y proporcionalmente el sueldo, lo mismo. El mismo camino, el mismo derrotero. Porque si bien el derecho laboral es irrenunciable, y si bien hoy día yo le puedo hacer firmar un acuerdo a mi trabajador y decirle que durante la duración de la pandemia, mi trabajador está de acuerdo en que le reduzca el sueldo del 50%, el día de mañana el trabajador puede decir, me han hecho firmar eso en una situación obviamente de emergencia, contra mi voluntad, y mi derecho es irrenunciable. Y efectivamente un juez, un inspector del trabajo le pueden dar toda la razón. Pero ante no tener nada, ante tomar decisiones unilaterales y resquebrajar aún más las relaciones laborales, lo mejor, o por lo menos lo que nos ha funcionado mucho, es suscribir convenios, ya sea individuales, colectivos, adendas, como ustedes quieran llamar, pero de cierta manera documentar, recoger y construir en la parte de los antecedentes toda una explicación del antecedente que está viviendo la empresa y plasmar eso en acuerdos con los trabajadores. Al día de hoy, el Ministerio de Trabajo expresamente ha establecido que no se están homologando convenios ni se están visando finiquitos. Seguramente hacia adelante lo hará. Y seguramente cuando se abra el Ministerio de Trabajo y tenga atención, vamos a ver colas de trabajadores que están reclamando el pago de sus derechos, de que se les ha vulnerado sus derechos, de que se les ha disminuido el sueldo, etcétera, etcétera. Por eso, en este contexto, en esta etapa, es fundamental suscribir acuerdos con los trabajadores, que ellos puedan plasmar también su voluntad, donde acepten por la salud de la empresa y por la estabilidad de sus fuentes laborales una serie de medidas. Creemos, sin duda, que obviamente en la medida que esto no sea una mala práctica o una mala intención por parte de los empleadores, es decir, que no se aprovechen de la situación para rebajar sueldos, que no se aprovechen de la situación para despedir gente necesariamente, etcétera, etcétera, creemos que cuando realmente se está obrando de buena fe, cuando realmente la intención de la empresa es, oye, te voy a reducir 6 meses tu sueldo y después vamos a volverte a incrementar porque seguramente estoy apostando a que la situación se va a revertir en 6 meses, entonces en esos casos entendemos que los acuerdos son el mejor vehículo para llegar a un acuerdo. Y en la medida que se pueda posteriormente, si es que el ministerio lo habilita, homologar estos convenios. Y obviamente esto tiene que ir de la mano de la negociación en dos sentidos fundamentales. En el primero, con relación a los efectos que pueda tener esto respecto al promedio indemnizable. Es decir, si yo le rebajo, por ejemplo, a un trabajador hoy día su sueldo y dentro de los dos meses siguientes o 3 meses siguientes el trabajador decide irse, es probable que el trabajador me diga, oye, no me puedes liquidar mis beneficios en base al promedio de estos 3 meses, porque es más, yo te he ayudado y te he aceptado rebajar mi sueldo. Entonces, esto tiene que ser fruto de una negociación o mejor aún, de plasmarlo en el convenio laboral. Es decir, si yo fuera un asesor de los empleados, de los trabajadores, les diría, incluyan una cláusula que diga que a efectos del promedio indemnizable se va a reconocer el promedio salarial anterior a la reducción de sueldos. ¿No es cierto? O si me voy a ir de aquí a un año, mi salario tiene que restituirse nuevamente y obviamente no tiene que afectar mi promedio indemnizable. Y otro elemento importante, el segundo, vendría a ser el tema de las cotizaciones y los aportes. Es decir, si yo le pago a una persona 5.000 bolivianos mensuales y le he rebajado a 2.500 en este periodo, las cotizaciones deberían reflejar, de acuerdo al principio de la realidad que establece la misma norma laboral, esos 2.500, ¿no? No podría cotizar o seguir cotizando por 5.000 cuando realmente, y voy a plasmar seguro en las planillas salariales, en las planillas de cotizaciones o en la planilla tributaria, un monto menor. Seguramente la AFP o la caja van a levantar una bandera roja y van a decir, señor, aquí hay una novedad, tiene algo que reportar, ¿por qué está reduciendo el sueldo? Entonces voy a tener el convenio con mi trabajador, donde el trabajador acepta temporal y eventualmente esa reducción de sueldos. Ese debería ser un poco el camino, ¿no? Otro de los elementos importantes es evaluar la continuidad del personal civil bajo relación civil, es decir, ustedes saben que cuando tenemos contratos civiles es mucho más fácil resolverlos, efectivamente ver la necesidad de contrato todavía con estas personas, evaluar la continuidad del personal bajo periodo de prueba, eventualmente contratado a alguien en marzo, los días antes de la pandemia, bueno, estamos todavía dentro de los 90 días para poder desvincularlos sin pago de beneficios sociales. Hay una serie de medidas, de acciones que podemos utilizar para
que nuestra carga social laboral no sea tan pesada en estos momentos para el empleador, ¿ya? Ahora bien, ya casi concluyendo en la recta final de la presentación, precautelando un poco esta relación que habíamos visto al principio, ¿no? Trabajador, empleador y Estado. Yo creo que hoy día los actores principales, los actores fundamentales son el trabajador y el empleador. Entre ellos, yo creo que como nunca, el empleador tiene que abrirse, mostrar un poco su situación, el estado financiero, mostrarle la realidad de la empresa y decirle, el único camino para que ambos salgamos juntos de esto es tomar estas decisiones. Incluso yo no voy a tener utilidades que me voy a distribuir, pero tú no vas a tener en este caso, no sé, el bono que siempre tenías de producción, o no vas a tener en este caso el incremento que había prometido, o es más, te pido que me apoyes con una reducción laboral, etcétera, etcétera. Yo creo que estos son los dos hoy día actores fundamentales, un poco manteniendo al Estado al margen, primero porque el Estado mismo en este instante ha dicho, no estoy en juego. Hasta que vuelva la pandemia no voy a atender ni visar, ni homologar contratos, ni finiquitos, etc. Y segundo, porque probablemente el Estado, con la carga administrativa que tiene, no va a poder analizar caso a caso la realidad de cada empresa, caso a caso la realidad de cada relación laboral trabajador-empleador. Y esta realidad hoy día la tienen que definir los trabajadores y los empleados en cada caso. Mucho se ha hablado de que las empresas van a tomar estas decisiones en base a fuerza mayor y que hay una sentencia que es la 1088 del 2017 o del 2015. Y es cierto, o sea, la fuerza mayor es un elemento que dice que por un hecho que es fuera del control del hombre, pueden darse ciertos efectos en los contratos, pueden resolverse, pueden terminarse, etcétera, porque no se pudieron prever y estamos en esa situación. Pero lastimosamente la fuerza mayor está regulada en la norma civil y no en la norma laboral. Ahora esta sentencia, la 1088, dentro de un proceso laboral, permite su aplicación. Es decir, más allá de que el COVID-19 no sea una causal de fuerza mayor, o perdón, no sea una causal reconocida en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo como una causal de despido, es un hecho que no se puede negar nuevamente. Pero lastimosamente esta sentencia constitucional establece una condición y dice, está bien, se pueden resolver los contratos laborales por fuerza mayor, pero esta fuerza mayor tiene que estar probada en los balances y en los estados financieros de las empresas, en donde se puede expresar y verificar que la empresa está en una situación de insolvencia, pago o de quiebra técnica o de quiebra, de acuerdo con el 354 del Código de Comercio. Entonces, ¿qué pasa al día de hoy? Hoy, primero, para empezar, hoy una empresa que tiene un cierre al 31 de diciembre no va a tener un estado financiero con corte a mayo o a abril. Probablemente una empresa que cierra, una empresa de construcción o que cierra el 31 de marzo, sí va a tener ese estado financiero, pero ese estado financiero está reflejando la realidad de la gestión anterior y probablemente no tenga pérdidas o no le haya impactado todavía la situación del COVID-19. Entonces, en este caso y al día de hoy, no va a poder demostrar con los documentos que tiene insolvencia, quiebra técnica o morosidad. Pero ¿qué va a implicar? O sea, porque hay muchos trabajadores, muchos empleadores que nos dicen, ¿qué voy a hacer? Tengo que resolver mi contrato de trabajo y no puedo resolverlo porque no quieren que les rebasque los sueldos, no quieren que los despidan. En ese caso, me dicen, ¿puedo invocar fuerza mayor? Está bien, vas a tener que invocar fuerza mayor, pero esto va a implicar o va a importar para el empleador tener que ir al Ministerio de Trabajo, seguramente no va a llegar a una conciliación, ir a un juicio y en el juicio va a tener que demostrar mediante pruebas que ha tenido que despedir a la gente, que no puede pagar los beneficios porque hay causal de fuerza mayor. Pero para eso tendrá que demostrar que está en esa situación de insolvencia. Y para eso tendrá que tener ya un estado financiero cerrado y con todas las formalidades que en este caso establece nuestra norma comercial, las normas contables o normas de auditoría, donde diga que es un estado financiero aprobado, mejor si es auditado, donde tenga pérdida. Y en el mejor de los casos eso lo va a tener en febrero del próximo año, ¿no? Entonces, nuevamente les recalco, para mí lo fundamental en esta situación es el llegar a consensos, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería expresarles hoy día, un poco compartir con ustedes experiencias, normas y la realidad de lo que estamos viviendo, pero también de cierta manera algunas soluciones. Les quedo muy agradecido por su atención, creo que hace una hora y media que no he parado de hablar, así que ahora les toca a ustedes y a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, entonces pasamos a la ronda de preguntas. Las personas que deseen hacer la pregunta mediante audio pueden prender el micrófono
y de acuerdo al nombre de la persona le vamos a ir cediendo la palabra, o si no, también pueden hacerlo mediante el chat. Eh, Así que en el chat tenemos par de preguntas. El licenciado Carlos Casano. Licenciado, ¿qué fuerza tiene un acuerdo ante la irrenunciabilidad de derechos amparado en la ley? Si lo irrenunciable prácticamente indica que no podemos denunciar. Exacto. El principio de irrenunciabilidad de los derechos como principio, eh, desde el punto de vista constitucional, etcétera. Yo no soy constitucionalista, pero entiendo que estos principios son aquellos que rigen ciertas ramas como laborales, tributarias, etcétera, en nuestra normativa. Y en efecto dicen que son irrenunciables. Y en efecto establecen que los trabajadores, no solamente por un principio de protección al trabajador, sino a las familias del trabajador, al contorno del trabajador, han establecido esta renunciabilidad. Es decir, si un trabajador va y dice, no quiero mi aguinaldo, no solamente está afectando al trabajador, sino a su entorno familiar. Por eso es que la ley dice, no puedes renunciar a eso. Y eso es cierto y hay toda una jurisprudencia detrás de eso. Sin embargo, muchas veces estos acuerdos que estamos recomendando, o sea, personalmente yo lo recomiendo, yo lo suscribo, pueden ir en contra de una norma laboral. ¿Cuál puede ser el peor escenario de suscribir un acuerdo que va en contra de un derecho que es irrenunciable? Básicamente que se aplique la Constitución, básicamente que se aplique la norma laboral por encima de ese convenio. Pero al menos, primero, tenemos un documento en el cual el trabajador ha dicho, yo estoy de acuerdo porque hay una situación que es innegable, que es el COVID-19. Segundo, entiendo que si no aplico este acuerdo, mi fuente laboral también se ve en riesgo, porque va a llegar un momento en el que más allá de acuerdos, más allá de convenios, la realidad económica va a implicar que la empresa va a tener que cerrar. Y aunque haya la mejor voluntad del empleador, probablemente no pueda pagar. Entonces, esta es una medida de urgencia y de emergencia en la cual los empleadores dicen, suscribamos algo en el que realmente nos comprometemos ambas partes a perder algo. Tú la mitad de tu salario, yo mis utilidades, ¿no? Entonces, por eso les decía abrirse con información a sus empleados, ¿no? Entonces, si realmente hay un compromiso de parte del trabajador y el trabajador no invoca el principio de renunciabilidad, ese acuerdo va a valer y es válido entre las partes. Por eso también decía, no sé cómo va a reaccionar el Ministerio de Trabajo una vez que tenga las puertas abiertas. No sé si va a ir empresa por empresa y va a decir, los acuerdos laborales que vayan en contra de derechos renunciables no tienen efecto. Puede ser que lo haga, como puede que no. Pero puede que esta sea la solución que en muchos casos pueda salvar a una o a varias empresas y por eso la recomendamos. El peor escenario para el empleador sería que el ministerio le diga, no señor, este acuerdo va en contra de la norma y por lo tanto tiene que pagar lo que tenga que pagar, ¿no? Que es el escenario que estamos hoy día. Es decir, el peor escenario es hacer lo que tiene que hacer hoy día el empleador, pagar el 100% de sueldos, no compensar vacaciones y no despedir. Eso ya lo sabe, lo hemos visto. Las normas te dicen, tienes que hacer todo esto. Es extraño que hoy día yo como abogado les diga, hagan algo que no dice la norma, pero estamos otra vez en una situación que nunca antes hemos visto y no tiene precedentes. Y cuando las empresas nos dicen, ¿qué puedo hacer? Bueno, suscribir un convenio donde al menos tú hayas acordado con alguien, con tu empleado, que vas a rebajar sueldo. Si él te lo ha aceptado, por lo menos va a estar plasmado en un papel, ¿no? Eso es, digamos, lo máximo que podemos hacer hoy en día. Sería un peor escenario decir, por ejemplo, disminuirles el sueldo sin preguntarles, o despedirlos, no importa la causal, o reducirles su jornada laboral y pagarles menos sin decirles nada, porque en ese caso ni siquiera tendría como elemento de defensa el acuerdo entre las partes. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, licenciado. Espero haber satisfecho su cuestionamiento. La licenciada Rosemary nos pregunta, eh, ¿y si en mayo se cancelara el 50% de salarios por 15 días de trabajo, el cálculo del bono de antigüedad también tendría que ser el 50%? Yo creo que no, porque el bono de antigüedad tiene una connotación totalmente distinta. El bono de antigüedad está regulado por una norma específica y se calcula en base al salario mínimo nacional y a los años de trabajo. Son los dos elementos que determinan la forma del cálculo del bono de antigüedad. Por lo menos nosotros, en los casos que hemos ido recomendando, hemos dicho, la reducción aplíquenla
sobre el haber básico y no sobre el bono de antigüedad, porque el bono de antigüedad no puede verse afectado porque está condicionado a antigüedad y a salario mínimo nacional. Perfecto. La licenciada Esmeralda Escobar dice que se tocó el tema del preaviso. ¿Qué pasa con el preaviso que debe presentar el trabajador a su empleador de la Ley General del Trabajo? Ya, en la norma del preaviso habían dos obligaciones sinalagmáticas o recíprocas, como decimos los abogados. El empleador tenía que darle el preaviso de 90 días para decirle, en 90 días te voy a desvincular. La sanción de no hacerlo, el desahucio. A la inversa, el empleado tenía que dar un preaviso a su empleador para decirle, me voy a desvincular voluntariamente. Y si no, también se aplicaba a la inversa. Quieren una sanción para el trabajador al momento de la elaboración del finiquito. El artículo 12 de la Ley General del Trabajo, por efecto de la sentencia constitucional 009-2017-2015, ha quedado sin efecto y por lo tanto esa disposición no aplica ni para la parte patronal ni para la parte laboral. Perfecto. Perdón, la licenciada Jimena debe ser. Si llega a un acuerdo con los trabajadores de la suspensión del contrato, ¿cómo sería figurar en la presentación de la planilla ante el Ministerio de Trabajo? ¿Cuál sería la causa para dar de baja a los empleados? Ya. Dentro de las soluciones que hemos ido planteando, que son básicamente reducción de salarios, compensación de vacaciones, reducción de jornada laboral, etcétera, la verdad es que no hemos planteado la suspensión del contrato de trabajo porque sabemos que es una figura que aplica en materia civil, pero no así en materia laboral. Si eventualmente se diera el caso de que alguna empresa aplique la suspensión del trabajo laboral, el efecto en materia laboral básicamente es la interrupción de la relación laboral. Es decir, y en materia laboral no hay interrupción temporal o definitiva, simplemente se ha interrumpido la relación laboral, se ha cortado. Entonces, en esos casos habría que reportar como novedades que hay una desvinculación y si el trabajador, o perdón, si el empleador quiere volverlos o los va a volver a contratar porque es el acuerdo que ha llegado con ellos después de 2 meses, de 3 meses, etcétera, tendrá que recontratarlos. Por lo tanto, el efecto al momento de la interrupción de la relación laboral es que corre a partir del día de la interrupción el plazo de 15 días para que el empleador pague los beneficios sociales, finiquita a los trabajadores. En la resolución o en un comunicado del Ministerio de Trabajo establece que si bien al día de hoy no se están visando los finiquitos, no ha dejado sin efecto el plazo de los 15 días, es decir, que el empleador tiene que pagar igual los beneficios sociales por cualquier mecanismo, sea transferencia bancaria, etcétera, dentro del plazo de 15 días que establece la norma. Caso contrario, se aplica el 30% de recarga. Entonces, si bien no hemos querido tocar mucho el tema nosotros, personalmente yo, asesorando el tema de la suspensión, no es una mala salida, porque ¿qué implicaría? Te interrumpo el contrato, te finiquito en este lapso todos tus beneficios y me comprometo a volverte a contratar dentro de 60 días o 90 días o dentro, una vez que la pandemia pase, digamos, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que hay que pagar estos beneficios, cumplir las formalidades del pago de finiquitos, etcétera, ¿no? Ahora, otro riesgo importante es que, pese a esa suspensión de 1 mes, 2 meses o 3 meses, hay el principio de la más larga duración, es decir, el empleado, y hay un decreto bastante antiguo, no tengo el número en la cabeza en este momento o la fecha, porque antes eran, ¿no? Decretos con fecha, que establece que aunque hubiera interrupción, a efectos del cómputo de la antigüedad, no se van a tomar en cuenta esas suspensiones o interrupciones. Entonces eso también es importante, porque si de aquí a 3 años el trabajador se va, esta interrupción no debería computarse como tal y se debería dar la más larga continuidad laboral. Perfecto. Bueno, no sé, licenciado, si puedes darnos un comentario respecto a esta pregunta. El licenciado Nibardo Angulo nos pregunta, en el caso de las empresas con cierre al 30 de junio de 2020, ¿cuál sería el impacto de la pandemia? ¿Y se debería mencionar en los informes de auditoría? Ya. Bueno, yo soy abogado, he trabajado muchos años en empresas de auditoría y por eso es que daría mi opinión como le daría, digamos, a los auditores que están con los que siempre he trabajado. Yo creo que el impacto, para los que cierran en junio, si es que ha habido un impacto, tienen que obviamente estar reflejado en el estado financiero, en cualquiera de las cuentas o de los rubros donde efectivamente donde hubiera habido un impacto.
Si el impacto es perceptible, por ejemplo, en que no sé, las utilidades han mermado y esto ha implicado, no sé, incurrir en digamos, en la condición del 354, que es la reducción obligatoria o quiebra técnica, como la llaman nuestros colegas auditores. Obviamente esto va a tener que reflejarse en el dictamen del auditor con un párrafo de énfasis, por ejemplo, o con el párrafo de empresa en marcha, o tendrá que mencionarse en alguna nota del estado financiero donde diga que a causa de la pandemia las utilidades de los accionistas han ido no sé, a compensar alguna cuenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo siempre he entendido en los estados financieros es que la realidad económica tiene que estar reflejada en los mismos y si está afectado el estado financiero, definitivamente tiene que estar reflejada en la nota o en la cuenta que corresponda. Y seguramente el auditor también va a implementar algún procedimiento, ya sea sustantivo, etcétera, que vaya a relevar seguramente cuáles han sido las incidencias de esta pandemia con corte a junio o a diciembre del año 2020, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco mi humilde opinión como abogado. Yo creo que en la medida que haya afectación, tendrá que verse reflejada en el estado financiero. De un teléfono nos preguntan, voy a intentar leer cómo está. Las personas que trabajan solo 4 horas, ¿se les debe reducir a 3 horas el tiempo de trabajo en cuarentena equivalente al porcentaje de 6 horas con 8 horas? No, las personas que trabajan 4 horas van a poder restituir sus 4 horas porque lo que te está diciendo la norma es, este es el lapso máximo de trabajo, ¿no? O sea, las personas que trabajan 8 horas reducirán a 6 la jornada efectiva de trabajo. Ojo, la norma laboral no está reduciendo el salario. Lo que está diciendo es, se reduce la jornada laboral. Entonces, las personas que trabajan menos de esas 6 horas van a poder trabajar las horas que trabajaban antes. No les está condicionando, no está condicionando proporcionalmente esa reducción. Pero es importante considerar eso. La norma laboral no está reduciendo el salario. Lo que está diciendo es se reduce la jornada laboral. Y aplicando el indubio pro operario, que es el que hemos visto, en el caso de dudas se tiene que utilizar la interpretación que favorezca más al trabajador. Entonces, si alguien se plantea y dice, si antes trabajaba 8 horas y me pagaban 4.000 bolivianos, hoy día trabajando 6 horas, me tendrán que pagar proporcionalmente eso, en base al indubio pro operario, entiendo que no, porque la jornada laboral es el tiempo que uno está a disposición de su empleador, ¿no? Y hay una sentencia constitucional muy interesante respecto a eso. ¿Por qué? Porque el salario mínimo nacional establecía que el salario, por ejemplo, era de 2.000 bolivianos. ¿Qué pasa si una persona trabaja 4 horas? ¿Se le puede pagar 1.000 bolivianos? La sentencia decía que no, porque no se trata de una jornada de 8 horas, se trata de una jornada en la cual uno está a disposición. Es decir, más allá de que uno trabaje 4 horas o 8 horas, el salario mínimo nacional era el salario de 2.000 bolivianos. Entonces, partiendo bajo esa premisa o esa interpretación constitucional, uno tendría que decir, no, no se le tiene que reducir proporcionalmente el número de horas ni el salario. De un teléfono se hace una pregunta. En el caso de desahucio, para el caso de contrato a plazo fijo, ¿también tiene derecho? En el caso de contrato a plazo fijo y que haya una interrupción intempestiva, sí, ¿no? O sea, porque obviamente el desahucio es una especie de sanción a la interrupción intempestiva de la relación laboral. Y esa sanción está establecida en 3 salarios mínimos nacionales. Si en el contrato a plazo fijo hay una periodicidad determinada y se ha interrumpido intempestivamente y de forma antelada, obviamente que también se tiene que cumplir con el pago del desahucio. En el caso de que, obviamente, a terminar el contrato de trabajo por operación del tiempo, entonces en ese caso no aplica el desahucio. El licenciado Guillermo tiene 2 consultas. La primera, respecto al pago de beneficios sociales pendientes de pago, ¿es posible postergar su pago tomando en cuenta el COVID-19 para evitar recargos y sanciones? No, no es posible. Justamente el Ministerio de Trabajo, dentro de las resoluciones que ha emitido dentro de este periodo de la pandemia, ha establecido que, interesante, dice, yo no estoy trabajando, no voy a avisar finiquitos, ni voy a homologar convenios de trabajo, pero no puedes dejar de pagar los finiquitos, para lo cual podrás utilizar todos los medios que están al alcance del empleador, dentro de ellos la transferencia bancaria. Entonces te está diciendo, no dejes de pagar el finiquito dentro del plazo de 15 días, porque si aún estando en pandemia pagas después de los 15 días, tendrá una recarga del 30%. Mucho cuidado con eso. Y la segunda consulta sería,
¿Cuál es el procedimiento para realizar las notificaciones a los empleadores en casos de incorporaciones, tomando en cuenta la vigencia del COVID-2019? Lo que pasa es que los procesos de reincorporación, que son procesos administrativos, porque básicamente la reincorporación ha sido, digamos, establecida como un procedimiento administrativo de reincorporación, están suspendidos por ahora. Esos plazos sí se han suspendido hasta que el Ministerio de Trabajo comunique que nuevamente se está reinstalando el cómputo de plazos y de procesos administrativos. Entonces, imaginémonos que el 15 de marzo ha iniciado un proceso de un reclamo de reincorporación y ha quedado pendiente la notificación. Esa notificación, o si es que ha habido notificación y la fecha prevista estaba dentro del plazo de la pandemia, se va a recorrer seguramente hasta el día hábil siguiente. Me explico. Si digamos que el 18 de marzo, creo que ha sido el primer día de la pandemia, supongamos que el 18 de marzo, y a mí me notificó el 15 de marzo, y me dan 5 días para responder, entonces voy a computar 15, 16, 17, el 18 ya hemos estado en pandemia, y supongamos que el 1 de junio retornamos a la normalidad, se empieza a computar 1 y 2 de junio. Entonces así se van a ir computando los plazos. En todo este periodo de pandemia se está entendiendo como días no hábiles administrativos para efectos de los cómputos. Entonces pasa lo mismo, se han suspendido todos los procesos de reincorporación, notificaciones y cómputo de plazos, porque se entiende que estamos en un periodo de días no hábiles administrativos. La licenciada Vanessa nos pregunta, la resolución ministerial 229-20 se abre a la otorgación de vacaciones, en caso de tener vacaciones acumuladas, pero para trabajadores que no tienen vacación les asegura el sueldo. No tiene coherencia que un trabajador agote sus vacaciones en cuarentena y el que no tiene vacación no pierda nada, pero ambos percibirán igual el sueldo. Entonces, ¿puedo aplicar recuperación futura de horas trabajadas para quien no tiene vacación? Sí, bastante interesante la pregunta y la forma de interpretar eso, porque no da una igualdad, no pone en la misma situación a los trabajadores que tienen días de vacaciones y no, y seguramente en las empresas nos vamos a encontrar en esa situación de manera muy frecuente, ¿no? Y no los está poniendo en una situación de igualdad. Entonces, la mejor salida en estos casos es, como dice bien la licenciada, llegar a un convenio donde, por ejemplo, les digo, no te voy a compensar vacaciones, pero hacia adelante podemos retomar estos días con adición de horas y que obviamente estas no sean horas extraordinarias, por ejemplo, ¿no? Y eso también puede ser plasmado en un convenio. La licenciada Escobar nos pregunta si es que podrías repetir la sentencia constitucional que mencionas respecto al preaviso. Sí, respecto al preaviso, me dan un segundito, lo vamos a poner en pantalla. Respecto al preaviso, es la sentencia 0009-2017. Es una sentencia constitucional que ha dicho que el preaviso es inconstitucional y por lo tanto ha dejado sin efecto el artículo 12 de la Ley General del Trabajo. Lastimosamente, ese artículo 12 regulaba dos cosas: el preaviso y las formas de contratación laboral a tiempo indefinido, por obra o tiempo o a plazo fijo. Y la otra sentencia interesante que también la pueden revisar poniendo en Google básicamente estos números es la 1088, donde se habla de fuerza mayor y donde dice que para probar fuerza mayor hay que presentar balances o estados financieros con esa situación de insolvencia o de quiebra. El licenciado Daniel nos dice, indica que todo convenio debe suscribirse con el sindicato, pero ¿qué pasa con el personal profesional que no tiene sindicato? ¿Ellos pueden asociarse y formar un sindicato? ¿Puede existir dos sindicatos en una empresa? Gracias al licenciado Daniel. Para empezar, no es una condición suscribir con el sindicato. Si hay con sindicato, obviamente se hará un acuerdo colectivo o un convenio con el sindicato. Hay empresas que no tienen sindicato y pueden suscribirse convenios colectivos aún sin el sindicato. Y entonces, obviamente, en el convenio van a firmar cada uno de los trabajadores. Hay empresas que tienen dos sindicatos, ¿no? Yo conozco empresas industriales que tienen sindicato de trabajadores y sindicato de administrativos, entonces la ley no tiene ninguna limitación en ese sentido. Pero lo importante es que plasmemos esto en convenios, pueden ser en acuerdos individuales, en acuerdos colectivos o en acuerdos con sindicatos. De un teléfono nos preguntan, si tenía un contrato a prueba por 90 días y este periodo de prueba terminó en abril, ¿cómo debo proceder, dado que solo se trabajó un mes? Ya. Eh, Más que cómo debo, creo que la respuesta hubiera sido cómo debía haber procedido. Yo creo que lo mejor hubiera sido
que antes del cumplimiento de los 90 días le demos por terminado la relación laboral. No se olviden que el periodo de prueba sigue vigente y dentro de ese periodo de prueba, como empleador, tengo la opción de terminar el contrato de trabajo aún sin invocar una causal de justificación del artículo 16. Por eso es que les decía, rápidamente mapeen a sus trabajadores. Si hay trabajadores que tienen 90 días y no son imprescindibles y están en el periodo de prueba, lastimosamente desvinculen, si es que obviamente quieren reducir costos en este periodo. El hecho de que lleguemos al día 91, 92 y no hayamos comunicado a nuestro empleado o a nuestro trabajador que ya pasó el periodo de prueba y que lo queremos desvincular, lastimosamente implica que tácitamente entendemos que el contrato ya no es un contrato a prueba, sino indefinido. La licenciada Verónica Camacho nos pregunta si el empleador realiza circulares respecto a las incidencias de la pandemia, ¿tiene validez como un acuerdo? ¿Me puede reiterar, por favor? Claro. Y nos pregunta si el empleador realiza circulares respecto a las incidencias de la pandemia, ¿tiene validez como un acuerdo? Como un acuerdo no, porque es una circular y es algo unilateral, ¿no? Estaría cumpliendo con la resolución biministerial del Ministerio de Salud y Trabajo que dice que hay que comunicar a los trabajadores ciertas cosas. Yo creo que para tener mayor certeza es llegar a acuerdos, no circulares, porque las circulares son totalmente unilaterales. El trabajador en ningún caso con una circular puede estar o no de acuerdo, digamos, ¿no? Excepto que sean aspectos meramente técnicos, por ejemplo, que les ponga una circular y les diga, a partir de la vigencia de la pandemia, el ingreso a las instalaciones será únicamente con ropa de bioseguridad, guantes, barbijo, etc. Los trabajadores deberán portar permanentemente el gel, etc. Esas son circulares básicamente de comunicación, pero no pueden ser entendidas nunca circulares unilaterales como acuerdos, porque obviamente no está la manifestación de voluntad, la aceptación por parte del trabajador. Tenemos preguntas de un celular, y ya las respondió, si es que tal vez podríamos complementar de alguna manera. Dice, tengo un empleado que presentó su renuncia el 31 de marzo. Con la cuarentena no pudimos ir a la fuente laboral, así que a la fecha tampoco pudimos cancelar sus beneficios sociales. ¿Tendríamos al momento alguna sanción? Sí, si aplicamos literalmente la norma, está fuera del plazo del pago de beneficios sociales y por lo tanto el recargo del 30% sobre la liquidación del trabajador, que seguramente si quiere homologar pasada la pandemia el finiquito va a tener que pagar. Si puede llegar a algún acuerdo con su trabajador, digamos, invocando la situación de la pandemia y no le implica nada tener un finiquito no visado por el ministerio, podrían acordar con ellos simplemente el pago del beneficio social. La licenciada Vanessa nos pregunta, ¿es legal otorgar licencias sin goce de haberes en cuarentena para personal que no le corresponde vacación? No, no es legal. No es legal, como habíamos visto, o sea, unilateralmente es complicado que el empleador pueda tomar medidas unilaterales, porque el trabajador puede decir, me han dado licencia, ¿no es cierto? Sin mi consentimiento, sin una causa justificada, y por lo tanto puede ir al Ministerio de Trabajo y decir está en una condición menos beneficiosa porque básicamente no le está pagando el sueldo y por un hecho que no es atribuible o no está relacionado con el artículo 16 de la Ley General del Trabajo que dice causales justificadas. Y además puede ser entendido también como una condición menos beneficiosa. Pero la licencia sin goce de haberes puede ser una alternativa a ser plasmada en un convenio con el empleador, con el empleado, ¿no? O sea, eventualmente se le puede proponer al empleado que en la etapa de esta pandemia, al no haber servicios, al no haber actividad, al no haber ventas, se suspende sin goce de haberes y si lo acepta el trabajador, lo más recomendable plasmarlo en un convenio, en un acuerdo laboral. La licenciada Sara nos pregunta, en caso de contar con un trabajador extranjero, debido a las repercusiones del COVID, ¿es insostenible para la empresa continuar con él? ¿Se puede repatriarlo? No, porque estamos involucrándonos ya en un tema migratorio. Desde el punto de vista laboral, al trabajador extranjero que esté dentro de los límites del 85-15, es decir, dentro de la permisividad de tener extranjeros en Bolivia, se lo tiene que tratar como cualquier otro trabajador. Si se ha desvinculado o si eventualmente el contrato de trabajo tiene que seguir el mismo lineamiento de un contrato local, ¿no? Es decir,
se puede suscribir con él un convenio laboral eventualmente donde él acepte una suspensión, una reducción de salario, etcétera, pero no se le puede, digamos, afectar su condición migratoria, no se le puede decir tienes que volver a tu país porque ya se estaría involucrando en un tema más personal, si quieren, ¿no? Ahora, muchas veces los extranjeros están acá en calidad de expatriados, es decir, con un tratamiento laboral y remuneratorio combinado, es decir, entre la casa matriz y la local, y eventualmente si hay un acuerdo con la casa matriz de repatriarlo, se lo puede hacer. Pero yo creo que este aspecto es fundamentalmente consensual, es decir, tiene que estar de acuerdo el trabajador extranjero y en la medida que no lo esté, se lo tiene que tratar como cualquier otra relación laboral local. De un celular nos preguntan, ¿cómo se puede hacer para rebajar el sueldo de una persona que por su bono de antigüedad ha acumulado como 20 años y por consiguiente su salario producto de todos los incrementos son excesivos? Ejemplo, limpieza, incluso mayor al de un profesional. Um, si me preguntarían qué se puede hacer, no se puede hacer nada porque esa es la normativa laboral, digamos, ¿no? Si me dicen que creativamente qué podrías hacer, desvincular a la persona, esperar un tiempo prudencial para interrumpir la relación, la continuidad laboral y volverlo a contratar si es una persona esencial y establecer nuevas condiciones salariales a partir de ello. El licenciado Harold Mayarachi nos pregunta, en educación, institutos tecnológicos implementarán las clases virtuales como teletrabajo. Esto implica que habrá una reducción de horas efectivas de trabajo, ya que las clases de práctica en laboratorios o talleres no se llevarán a cabo. En este caso, ¿se podría hablar de una reducción de horas de trabajo y por consiguiente salarial? Creo que el decreto sobre teletrabajo nos ha brindado una oportunidad muy importante. Ese decreto dice, y me he olvidado comentarlo, dice, si es necesario o si es pertinente, se deben suscribir adendas a los contratos de trabajo. Entonces, justamente está pensado en este tipo de casos que nos presenta el licenciado. A ver, a partir de hoy y probablemente hasta la gestión 2021, las clases van a realizarse de manera virtual y tú vas a tener que trabajar mediante la modalidad del trabajo. Esto implica el cambio de condiciones, es decir, yo te voy a dar los materiales, herramientas, software, hardware, todo lo que necesites, pero no vas a trabajar lo mismo, en teoría, porque hoy sé que los trabajadores de la educación están más sobrecargados que antes, pero si en teoría realmente va a trabajar menos, el mismo decreto del teletrabajo nos permite hacer adendas, donde van a decir que se está modificando la relación laboral a la modalidad de teletrabajo. Si en esa etapa de transcurrir de un contrato normal a uno de teletrabajo podemos negociar el cambio o la reducción de salario y obviamente lo firma y lo acepta el trabajador, es ideal, ¿no? La licenciada Irene Ríos pregunta, en cuanto al periodo de prueba, no hay una contradicción debido a que no se podría retirar a los trabajadores. Por favor, explicar más claramente. Claro que sí. Las normas establecen que en un contrato a plazo indefinido hay un periodo de prueba. Obviamente en el contrato a plazo fijo no existe el periodo de prueba porque yo estoy contratando a alguien para un trabajo específico y he tenido que conocer sus condiciones y aptitudes para contratarlo en ese periodo. En el contrato indefinido no tengo esa oportunidad y la ley me da la oportunidad de que los primeros 90 días sean considerados como un periodo de prueba. Y por lo tanto, en ese periodo de prueba, tengo la opción de desvincular a la persona, a mi personal de prueba, sin el beneficio de sin el pago de sus beneficios sociales y sin necesidad de invocar la causal establecida en el artículo 16 general del trabajo. Eso establece la propia Ley General del Trabajo y no se ha modificado y está inalterable. Y además el Ministerio de Trabajo también lo acepta. Es decir, muchas veces se han despedido personas con contratos indefinidos a los 2 meses, han pedido reincorporación, el Ministerio de Trabajo les ha dicho, ¿cuántos días está usted trabajando? 60, menos de 90 días, por lo tanto no hay posibilidad ni siquiera de reincorporación. Perfecto. Si alguien más tuviera alguna pregunta mediante audio o mediante chat para poder dar lectura. Y si no, con mucho gusto si me ponen por chat, yo voy a responder. Quiero quedar muy agradecidos también por la oportunidad. Quiero hacer mi agradecimiento público a los profesionales del Colegio de Auditores Departamental Cochabamba por la oportunidad que me han brindado. Realmente ha sido muy reconfortante poder conversar con ustedes. Como dice el licenciado, si tienen alguna otra consulta, le voy a
pedir al licenciado que con mucho gusto pueda compartirles mi correo electrónico y voy a estar a su disposición para lo que precise. Perfecto, más bien muchas gracias, licenciado, por ese tiempo que nos ha brindado tan desprendidamente. Estamos seguros que los criterios compartidos esta tarde va a ser de mucho beneficio para nuestros asociados y esperamos contar con su presencia en otros cursos. Cuando me convoquen. Muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias al licenciado. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.